Martes, 25º día del mes de marzo, año 2025. Hoy el miedo cotiza más bajo. El VIX, el índice de volatilidad americano, ha vuelto a los niveles previos de la última gran agitación de las bolsas de Estados Unidos, zarandeadas por la política arancelaria de Donald Trump con idas y vueltas. Volvemos a tener este índice del miedo muy cerca de los 18 puntos. Y sobre todo después de que anoche en Wall Street un buen rebote de la tecnología recuperara un poco de confianza en un mercado que empezó a valorar si la semana que viene, el 2 de abril, el famoso día de la liberación que dice Donald Trump, los aranceles que realmente se aplican pues van a contar con excepciones, van a ser sectoriales, van a ser mucho más medidos de las amenazas iniciales, a las que, por cierto, ha sumado otra, incluso lo ha rubricado para el 2 de abril, un arancel del 25% para quien le compre petróleo a Venezuela. Their oil from Venezuela. They have to pay a 25% tariff to do business with the United States. Pues eso, que si le compran el petróleo a Venezuela, que tendrán que pagar un arancel del 25% para hacer negocios con Estados Unidos. ¿Quién le compra petróleo a Venezuela? Sobre todo China e India. China parece estar cotizando también este nuevo ataque arancelario americano, con una recogida más agresiva en la bolsa de Hong Kong, que viene cayendo un 2% a esta hora de la mañana en la que hablamos. Bien, es verdad que antes tuvo algunas subidas previas que atrajeron cierto capital extranjero a ese lado. Los futuros vienen apuntando un poquito de recorte tras el buen comportamiento de anoche en Wall Street. El futuro del mercado americano viene a esta hora bajando, pero solo 2 décimas. 11 puntos. El S&P está en 5.804. El futuro europeo también viene recortando en esa proporción, entre 2 y 3 décimas. Estamos viendo cómo el precio del petróleo sí que ha recibido un poco de impacto con esta historia. Subidas cercanas al 1%, sobre todo en los barriles de petróleo americanos. Aunque se va calmando la subida. Estamos observando ahora mismo ya el mercado de futuros del petróleo en Londres. El barril Brent, que se vende aquí en Europa, está en $72.20. Empieza a bajar. Sigue alta la onza de oro con algunas correcciones, pero sigue cerca de los máximos de todos los tiempos. El refugio esencial por incertidumbre, por lo tanto sigue cotizando ese alto nivel. Pese al descanso en los mercados, la onza está esta mañana en $3.050. Y entre los protagonistas pues tenemos en clave geoestratégica una conversación buscando un alto el fuego en Ucrania que continúa hoy en Arabia Saudí. Dicen que en las próximas horas veremos un comunicado de lo que se ha avanzado hasta ahora. Volodymyr Zelensky reconoce que tiene que seguir hablando con Estados Unidos y seguir presionando a Rusia porque todos necesitan la paz. Las reuniones son necesarias para todos, para Ucrania, para Europa, para América, para todos los que en el mundo buscan la estabilidad en las relaciones internacionales. De la otra guerra en Gaza, lo último que sabemos es lo que ayer contábamos, el ejército israelí está en posición para iniciar una invasión terrestre de nuevo de la Franja de Gaza. Sigue recibiendo el apoyo explícito de los Estados Unidos. Y parece que ya han terminado también los ataques concretos del ejército americano contra los hutíes del Yemen. Aunque quizás el mayor escándalo de las últimas horas lo refleja perfectamente la prensa americana y la europea también. Y es que no sabemos si fue un error o qué fue, pero resulta que el alto mando, los altos funcionarios del ejército americano y los políticos americanos incluyeron en un chat de guerra, un chat de Signal, no desde WhatsApp, de Signal, con más seguridad encriptado, a un periodista. Y ese periodista de Atlantic pudo ver de qué hablaban los altos funcionarios americanos cuando estaban preparando el ataque a los hutíes del Yemen. Incluso alguno habló de atribuírselo a los europeos. Cuenta Financial Times en su portada esta mañana, en el resumen de prensa lo contaremos con más detalle, que ahí en ese chat se compartieron detalles clasificados de ataques militares con este grupo con estos conocedores periodistas. Y bueno, pues ahí hubo, como se pueden imaginar, casi de todo. Un error, casi una chapuza de la inteligencia americana que queda hoy puesta de manifiesto en el despertar del día. En un instante presentamos el primer informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. En media hora va a estar con nosotros la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Elena Domecq, para interpretar lo que los mercados nos traen, mirando directamente a las conversaciones de paz en Arabia Saudí,
de las que Volodymyr Zelensky confirma que van a seguir sentados a la mesa a ver si hoy se avanza en el intento de alcanzar una tregua. Será de nuevo en Riad y tras la que han mantenido las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en esa misma localidad saudí. El propio Zelensky reconoce que habían abordado una posible tregua en los bombardeos al sector energético y en los ataques al Mar Negro. También que esperaba tener más detalles de la reunión con los rusos, pero confía en que se pueda avanzar hacia la paz. Los representantes de Estados Unidos hablaron con el equipo de guerra, con los representantes de Rusia y después de nuevo de una reunión con los equipos de Ucrania y Estados Unidos. Ahora estoy esperando un nuevo informe. Necesitamos un movimiento hacia la paz real, hacia una seguridad garantizada. Por su parte, las consultas entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos se prolongaron durante más de 12 horas y, según medios rusos, se pusieron de acuerdo sobre el contenido de una declaración conjunta que se va a conocer esta misma mañana. El Kremlin dice que su prioridad es la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Tras la reunión de su gabinete, Trump ha adelantado que firmará en breve el acuerdo de tierras raras con Ucrania y el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que Trump es el único capaz de poner fin a la guerra. Esta guerra no tiene solución militar. Tiene que terminar mediante negociación. Y solo hay un líder en el mundo capaz de sentar a las dos partes a la mesa. Y ese es nuestro presidente Trump. Y por eso tenemos equipos sobre el terreno en Arabia Saudí reuniéndose con las respectivas partes con la esperanza de avanzar hacia este resultado que todos queremos ver. La semana pasada Rusia rechazó una propuesta de Trump de un cese de alto el fuego total de 30 días en Ucrania y hasta ahora solo ha aceptado una moratoria sobre los ataques a las infraestructuras energéticas. Y el alivio que han vivido los mercados americanos tiene que ver con que Donald Trump está avanzando. Lo adelantamos ayer a estas horas. En la imposición de aranceles recíprocos puede tener algunas excepciones. Tras considerar que muchas naciones afectadas no podrían soportar la nueva situación, incluso ha asegurado que les han cobrado tanto que le da vergüenza cobrarles lo mismo, pero añade que el volumen será considerable. De todas formas, dice que dentro de poco habrá nuevas tasas. Anunciaremos muy pronto a los automóviles, ya lo hemos hecho al acero y al aluminio. Anunciaremos a los productos farmacéuticos en algún momento no muy lejano, porque tenemos que tener productos farmacéuticos. Ya no fabricamos productos farmacéuticos aquí. En ese contexto, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, se va a reunir hoy en Washington con sus homólogos de Estados Unidos para abordar una solución que evite esa escalada arancelaria entre las dos partes. La comisión también ha informado de que Šefčovič va a viajar a China el jueves. Bruselas ha anunciado su decisión de posponer hasta mediados de abril la aplicación de las primeras contramedidas en respuesta a los aranceles estadounidenses. El impacto de hoy parecen estar recibiéndolo sobre todo los mercados chinos después de que Trump firmara la orden ejecutiva con nuevos aranceles del 25%. Será la semana que viene a países que compren o estén comprando petróleo a Venezuela directa o indirectamente. Eso será, como dices, el 2 de abril y ha dejado Trump en manos del secretario de Estado de Marco Rubio la elección de los países a los que va a poner ese arancel. La orden no menciona a los países que compren gas a Venezuela, algo que Trump sí había citado en su mensaje en su red social. Dice que el resto de sanciones a Venezuela siguen en vigor porque las acciones y políticas del régimen de Maduro representan una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Un Maduro que ha contestado a Trump esta misma mañana. Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también con trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo. Podrán sancionar y poner aranceles a lo que le dé la gana. A lo que no podrán sancionar es el amor y el patriotismo del pueblo venezolano. Aunque la administración Trump sí ha extendido hasta el 27 de mayo la licencia que permite a su petrolera estadounidense, a Chevron, operar en Venezuela. En el lado europeo destacamos que el Tribunal de Cuentas de la Unión está advirtiendo del riesgo de fraude con el IVA algunas importaciones que están llegando a los socios. Ha sido en un informe especial en el que los auditores señalan que hay incoherencias en el marco regulador de la Unión Europea y en el seguimiento de la Comisión a estos regímenes, así como graves insuficiencias en los controles que hacen los Estados miembros y deficiencias también en la cooperación entre ellos. En concreto, las importaciones representaron 260.000 millones de euros entre 2021 y 2023, por lo que el fraude contribuye a esa brecha de recaudación del IVA por la que los 27 dejan de ingresar 90.000 millones de euros al año. Citan al sistema, por ejemplo, para el comercio electrónico, que exime del IVA a las importaciones inferiores a 150 euros. En ese caso, el fraude se da al dividir envíos grandes en varios pequeños para que no lleguen a ese umbral.
Y con la perspectiva de España, el gobernador del Banco Central Español, el Banco de España, calcula que las medidas arancelarias de Estados Unidos, si van a tener efectos globales, se van a reflejar en el PIB, en los crecimientos de las economías, también en la inflación de Europa y algo en España. Y sobre todo, dice que van a impactar en la economía de Estados Unidos. José Luis Escrivá ha advertido de la extremada situación de incertidumbre actual y ha abogado, entre otras medidas, por impulsar más la construcción europea y hacer un acercamiento al Reino Unido, ya que todavía no se conocen todos los efectos. Hay un cambio de paradigma por parte de Estados Unidos en cómo quiere llevar las relaciones comerciales con el resto del mundo, dado su importancia en determinados mercados. Esto está generando pues una cadena de reacciones y de represalias, por así, que cambian de una forma muy rotunda la forma en la cual se va a desenvolver el comercio en los próximos años, con una probabilidad alta. Dibuja un escenario en el que se considera un arancel del 10% de Estados Unidos a todas las importaciones y que implica represalias. Así calcula un impacto de casi un punto del PIB en el promedio de 3 años en el caso de Estados Unidos, que baja a 0,24 en la zona euro y del solo el 0,11 para España. Escrivá ha apuntado que unas mayores necesidades de financiación pueden llevar a un incremento de tipos a largo plazo. Y en el lado laboral, el sindicato independiente de SIF exige al ministro de Función Pública, Óscar López, que se apruebe cuanto antes la subida salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos correspondiente al año pasado, que aún sigue pendiente. Su presidente, Miguel Borra, defiende que esa subida salarial se debe producir de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la del salario mínimo interprofesional, y emplaza al Ministerio a negociar lo antes posible un nuevo acuerdo. Estamos esperando esa subida del 0,5% adicional del 2024 y seguimos sin saber qué va a pasar con nuestra subida salarial este año. Esperamos recuperar poder adquisitivo perdido y que se concreten mejoras tales como una oferta de empleo sin tasa de reposición, las 35 horas, la recuperación salarial o, por ejemplo, el teletrabajo. Mientras tanto, desde luego, desde CESIF vamos a seguir con las movilizaciones. Y es que el sindicato no firmó el actual acuerdo salarial al considerar que condenaba a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Por otra parte, el Gobierno anuncia que va a implantar una tasa adicional de empleo que garantice la jubilación parcial de los funcionarios y del personal laboral. Y nuestro ranking elegido hoy es el de los inventores en el mundo. Por cierto, los españoles presentaron el año pasado casi 2.200 solicitudes de patentes europeas, un 3% más que el anterior. En la última década, España ha registrado el mayor aumento de peticiones anuales con una tasa de crecimiento del 44%. Ocupa el puesto número 15 en el ranking de países con mayor número de solicitudes de patentes europeas, que siguen encabezando Estados Unidos, seguido de Alemania y Japón. En el caso de España, el campo con mayor número de solicitudes es el farmacéutico. La tecnología médica y la biotecnología comparten el segundo puesto.